Muy buenas tardes, colegas. Bienvenidos a nuestra tertulia de los jueves de Filociencia, en la cual para la tarde de hoy tenemos nuestro tema sobre el artículo o el escrito denominado Materialismo Dialéctico y Filosofía de la Ciencia, desarrollado por Luis Francisco Ochoa, y el cual nos sirve como base o como pretexto para la temática en el día de hoy. Entonces voy a hacer, como es mi costumbre, una introducción con la cual podamos tener el inicio y de ahí hacer entonces dar la palabra a las personas que quieren participar. En este texto, en términos así de líneas generales, encontramos que hay algunos elementos que son de tipo histórico, otros de tipo filosófico también, y principalmente elementos de tipo epistemológico. A la parte final, pues encontramos también en esa relación conocimiento-interés unos aspectos que nos pueden permitir hacer una reflexión ya de tipo contextual alrededor de cómo esta visión filosófica y epistemológica permite ver esa injerencia de los aspectos, digamos, de la lógica dialéctica en la perspectiva de la ciencia hoy. Qué bien podría Francisco decirnos que tiene que ver con la geoestrategia, y esto pues nos puede dar otras posibilidades de discusión o de reflexión. Decir que para poder verlo en términos de autores, se puede hacer una relación en términos de, empezando con la visión filosófica clásica o antigua de Heráclito, pasando por la visión hegeliana, luego la visión propiamente la marxista, que es la que va a confluir o va a consolidarse a través de la propuesta de Marx y Engels con respecto a la propiamente dicha visión de la lógica dialéctica. Inmerso en ello está todo un desarrollo sobre las características de esas leyes que marcan las condiciones de la dinámica o del proceso dialéctico, caracterizado por la ley de acción recíproca, la ley de transformación de continuidad en cantidad, la ley de la unidad y la lucha de contrarios, y la ley de la negación como elementos sustantivos. Por otro lado, está la discusión o la argumentación en relación a esta lógica de tesis, antítesis y síntesis. Estos como los esbozos generales sobre los cuales pues gira en torno el documento, sin decir por ello pues que no se puedan abordar de pronto otros aspectos de tipo histórico o de carácter contextual que nos permitan comprender aún más. Entonces, esta es mi introducción. ¿Y quién desea participar? Pues bueno, en esta oportunidad voy a tomar la palabra porque siento que hay una deuda a mis amigas y mis amigos, una deuda intelectual y también de memoria histórica, porque ya hablar de cosas de mi vida sí implican memoria histórica, por el hecho de que yo tengo unas décadas más que, que ustedes. Se trata de lo siguiente. Este escrito, por supuesto, es un escrito que es muy sencillo para los propósitos finales que pudiera tener, a pesar de que pueda parecer como denso, de pronto muy recargado de conceptos, con muchos retruécanos conceptuales que hacen que, digamos, no haya una fluidez comprensiva tan fácil y sencilla con una primera lectura, y toca releerlos en varios momentos. Ese es un primer elemento, diciendo que el escrito fue, por supuesto, elaborado hacia 1998, pero por supuesto estaba recabando toda una experiencia que había yo cifrado
desde el año 1973, cuando leí por primera vez algo referido al pensamiento de Marx, que es un capítulo de un libro de Erich Fromm, que fue parte de la Escuela de Frankfurt, y en ese libro de Erich Fromm habla sobre el concepto del hombre en Marx. Ese fue mi primer acercamiento a Marx. Estaba yo haciendo secundaria, el último año de secundaria, y inmediatamente al año siguiente pasé a la Universidad Nacional, donde la influencia del marxismo-leninismo fue brutal, teniendo en cuenta que entré como estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, donde pues se constituía en un foco de pensamiento revolucionario de la época, con las distintas tendencias marcadas, unas por la visión prosoviética del Partido Comunista Colombiano, la visión pro-China de los distintos grupos que estaban en favor de las ideas de Mao Zedong, derivadas también o asociadas con el pensamiento marxista, pero con una diferencia grande que se establecía con respecto a el enfoque prosoviético, porque muchos habían dicho que la Unión Soviética, justamente con Stalin y después con Khrushchev, habían hecho una traición a la revolución socialista, a la revolución proletaria, y que se había convertido en la Unión Soviética nada más ni nada menos que en un imperio denominado social imperialismo, que contrastaba con el imperialismo norteamericano. En ese ambiente es que se va formando las ideas con estudios fraccionados, con participación política en grupos de base, de trabajar con obreros de aquí, de la zona industrial de Bogotá, que este servidor empieza a amalgamar algunas ideas acerca de lo que es el marxismo en general y en particular algunos elementos de su filosofía, que es el materialismo dialéctico. Hay tres fuentes y tres partes del marxismo y nosotros aquí solamente vamos a tomar en el texto una fuente y una parte que se refiere a la dialéctica materialista, o sea, toda la parte que es la filosófica y epistémica, para vincularla y relacionarla con los aspectos propios del desarrollo de la ciencia. Hay otras partes que tienen que ver con la economía política y la teoría de la revolución, que por supuesto pues no es propósito aquí tenerlo. Y abordamos este tema porque al final de cuentas el marxismo-leninismo ha sido una filosofía que marcó en el siglo XX una pauta de impacto en todo el planeta, no solamente en las zonas donde se dieron revoluciones marcadas por esa concepción del mundo, sino también en Occidente, porque en muchos países occidentales, sobre todo en los sectores más liberales y progresistas y en el sector académico, el marxismo-leninismo fue recibido con buenos ojos y tuvo sus epígonos, sus auspiciadores, y se convirtió en una esperanza y alternativa para muchos, cosa que a mí me ocurrió, por supuesto. Pero afortunadamente también para mí, la decepción fue más bien rápida, lo cual me hizo migrar hacia otras búsquedas y otros desarrollos. Estoy hablando entonces entre el año 1973 y 1977, donde me fui impregnando. Ya en el año 77 hubo una ruptura y un cambio que generó otras búsquedas. Y es nuevamente en los años 90, cuando escribiendo una obra que nunca publiqué, que era un libro sobre tendencias epistemológicas, la parte correspondiente al materialismo dialéctico la elaboré, la trabajé, pero quedó ahí quieta. Y pues prácticamente 23, 24 años después, la he vuelto a retomar, solamente pues le hice unos retoques en sentido de armar un sumario, un abstract,
y cuadrarle al final las referencias. Y en ello me encuentro con esto que les estoy explicando, que les estoy comentando en términos de contexto. Me encuentro que en la parte final del artículo, ya en 1998, yo tenía algunas ideas muy derivadas del marxismo acerca de que había unas visiones geoestratégicas en relación con la producción científica y tecnológica, porque pareciera, ese último párrafo, yo lo escribí en esa época. Me estoy refiriendo a ese párrafo donde habla acerca de las multinacionales, las farmacéuticas, etcétera, etcétera, que hoy las veo reflejadas con mucho más detalle y desarrollo con mi trabajo de grado, que en su momento ustedes lo conocerán, que es un trabajo supremamente dispendioso, dedicado, muchísimo más claro, por supuesto, que este artículo, pero mucho más extenso también, donde se muestran las conexiones de la producción científica y tecnológica con la Organización Geopolítica Mundial y la corporocracia que hay actualmente en el planeta, que es un gobierno de las corporaciones, que está asociado con el gobierno de los estados y de los grupos de estados. Entonces, corporatocracia. Gracias. Yo dije corpocracia y de corporatocracia. Gracias, mi Astrid, muy gentil por tu corrección. Entonces, en ese sentido, está este ámbito y realmente hoy por hoy nadie le da mayor cabida o credibilidad a lo que es el marxismo-leninismo en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, dentro del Museo de la Historia de las Ideas ha sido una filosofía y una forma de pensar y organizar las sociedades que ha dejado huella desagradable también, una huella donde han habido muchos muertos y han habido hechos de injusticia en nombre del marxismo, que por supuesto no les va a quitar también algunos aspectos creativos o constructivos y positivos que se hayan podido generar. Quería pues como señalar esto y tal vez estoy haciendo aquí una especie de reivindicación espiritual, intelectual de mis vivencias que he tenido y con el propósito también quienes no lo han experimentado, las generaciones más nuevas que están aquí, pues saber qué pasó con eso y qué hubo ahí detrás de eso. Eso sería lo que quería decirles a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Cuando estás narrando todos estos periodos de tiempo, me suena que detrás pues está el mayo del 68, ¿sí? Sí, el mayo del 68 que tiene que ver con el levantamiento de los estudiantes en nombre de la libertad de poner en jaque los gobiernos, en este caso el gobierno francés, auspiciado incluso por filósofos muy reconocidos en su momento como Herbert Marcuse, que hace parte de la Escuela de Frankfurt. Por eso vamos a ver posteriormente el capítulo específico de la Escuela de Frankfurt, que es una derivación del marxismo, pero que tiene también sus características particulares. Y claro, el mayo del 68 marcó una época muy fuerte, no solamente para el caso francés, sino también para los levantamientos estudiantiles que se dieron en las universidades norteamericanas, en otras universidades europeas y en las universidades latinoamericanas. Específicamente en ese asunto es que Diana Uribe se hace referencia a cómo impactó esto a las universidades como las de Bogotá, del Valle, en la de Antioquia, en esa época y de las muertes de estudiantes en el caso de los años 70 en México, y con el Politécnico en México y la UNAM en México. O sea, todo esto que se confluye o deriva de ese mayo del 68, pero pues igual creo que es solo como eventos para lo que nos interesa en realidad empezar. Era como para ver la relación. Bueno, entonces específicamente para que podamos llevar como un orden de lo que nos plantea el texto, pues la invitación es a que quien quiera comenzar para no monopolizar la palabra.
Armando. Hola, hola, ¿cómo están? La palabra. Pues a ver, el asunto está en que me parece que dentro de nuestro amigo Francisco el texto finalmente tiene una enorme validez, digamos, y como siempre sus textos sintetizan muy rápidamente. Estuvo un poquito complicado, pero al final me resultó muy entretenido, muy clarificador y pues tengo como una idea acerca de cómo es que surge todo este tema del materialismo dialéctico y que pues que en principio me recuerda a mis épocas de mi nacimiento en el teatro. Estamos hablando de los años 70 y pico, cuando hablábamos de la fundamentación teórica para la emancipación del proletariado. Y hacíamos teatro de vanguardia, en fin, había una gran fuerza teatral. Digamos, como anécdotas de mi vida, pues yo pertenecía a un grupo de teatro que quedaba al norte de la ciudad, mientras que los otros quedaban en el centro de la ciudad. Entonces, estamos hablando de La Mama, Teatro La Mama, que tiene su sede en Nueva York. Yo pertenecía al teatro local, que tenía su sede, o sea, el Teatro La Mama tiene su sede en Nueva York y tenía una sede aquí que la manejaba el Armando, que quedaba en la calle 45, y yo quedaba a 8 cuadras con el teatro local. Y los que estaban en el centro, Santiago García y otros, ¿no?, con el Teatro La Candelaria, pues eran, digamos, de la línea dura del marxismo. Pero entonces en eso me recuerdo que el teatro se utilizaba como una herramienta pues para ayudar a la emancipación del proletariado. Hoy en día pues me doy cuenta de la dificultad de todo esto, pero bueno. Entonces digamos que dentro del marco del surgimiento del materialismo dialéctico, Marx básicamente se dedica a la investigación económica e histórica, y Engels está dedicado al tema filosófico, y que por los acontecimientos de la época, según el texto de Francisco, se puede decir que el materialismo dialéctico realmente no queda configurado. Que los que lo continúan pues son los seguidores, ¿no?, de este germen de nuestro amigo Marx, y estos seguidores pues son Lenin en 1870-1924, que además lo diferenció del kantismo y empírico y crítica, con el que se le quiso orientar en un principio filosóficamente. Con su obra, esto lo hizo con su obra Materialismo y Empiriocriticismo, donde presenta un materialismo diversificado, abierto a unas dimensiones infinitas de micro y macrocosmos, y prolonga los postulados de Engels en el Anti-Düring. En el siglo XX, además, son los debates entre los mecanicistas y los cientificistas. Y así construyó una filosofía de la ciencia marxista, especialmente en el campo de las ciencias biológicas y físico-matemáticas. Digamos que de este gran debate, de esta controversia, el principal componente de esa tendencia epistemológica es el método dialéctico. Y la dialéctica, y aquí tenemos que devolvernos un poco hacia nuestro amigo Hegel, que habla de la dialéctica, que es de 1770 a 1831, que concibe que existe una intermediación entre el sujeto y la sustancia del objeto. Es como la diferencia. Pero también indica que el pensamiento y conciencia del sujeto producen, ¿no?, o tienen un contenido subjetivo de autoconocimiento. Nuestro amigo Hegel también señala una dialéctica de componentes, de componentes contradictorios y negaciones que pugnan entre sí. Entonces, esto es para aclarar que el sentido del método dialéctico, que para el sentido del método dialéctico se debe recurrir al sentido de la lógica dialéctica. La lógica dialéctica en Hegel es una teoría del ser y su desarrollo de los objetos y hechos y fenómenos presentado como la ciencia de la lógica. Y aquí entonces comienzan a surgir este tema de las tríadas de nuestro amigo Hegel, que lo determina como una lógica objetiva, una doctrina de la esencia y una lógica subjetiva. ¿Qué más te digo yo? Bueno, todas estas
tienen etapas posteriores que poseen conexiones entre ellas mismas. Para esto, digamos que también es importante reconocer que la obra de Hegel es una estructura permanente de tríos desarrollados en niveles de desagregación, que son como los movimientos del pensamiento y que construyen conceptos y categorías nuevas con el material del pensamiento anterior. Esto es lo que se llama es como el motor que él llama, el motor de lo que llama dinámica dialéctica, que también se estructura en 3 pasos. Y aquí surge la tesis, la antítesis y la síntesis. Esta es una unidad entre forma y contenido, es una unidad hegeliana entre forma y contenido, que es como una conciencia dialéctica que determina el mundo de real. Y aquí también surge otra diferencia con nuestro amigo Marx, que dice que no es la conciencia dialéctica la que determina el mundo real, sino que es el mundo real el que determina la conciencia. Él hace esta aclaración. Engels también avanza con su libro, con su obra El Anti-Düring y en Dialéctica de la Naturaleza, y establece que la dialéctica es complementaria y netamente diferencial. Es decir, que hay una dialéctica de la realidad y hay una dialéctica del pensamiento. Aquí me está haciendo pensar, ¿no? Porque es unos momentos que me parecen muy curiosos comparados con, digamos, con la teoría freudiana del consciente, el inconsciente, el subconsciente. Y pues bueno, yo no tenía esta claridad para hacer este paralelo que Freud más o menos hacia 1915, 20, yo diría que retoma este tipo de cosas cuando habla de la dialéctica de la realidad y la dialéctica del pensamiento. Digamos que también hubo hay otro aspecto que nos aleja un poco a Hegel, porque él rechaza la lógica formal, y ese rechazo con el tiempo se transformó también en una tradición marxista que rechazó la lógica matemática. Y con ello, pues, llegamos a desarrollos de diferentes sistemas de lógica dialéctica, matemática, con todo, digamos, niveles que exigen grandes niveles de rigor, con cálculo lógico. Digamos que de todo este panorama es donde se establecen las leyes que mencionaba hace un momento Astrid, las leyes de ¿qué? Que tipifican la dialéctica como un proceso de naturaleza, como lógica y como método de investigación. Bueno, las leyes ya las mencionó Astrid, entonces yo quería hacer como esta breve introducción. Y hasta ahí voy por ahora. Gracias, Armando. Karen, levantó la mano. Sí, varias cosas que quería decir, pues Armando las mencionó, sin embargo, quisiera, pues el texto de Francisco es chévere porque le permite a uno entender a Francisco a esa edad, pero para mí fue súper complicado. No, o sea, sobre todo porque de por sí Hegel solito es cosita seria, ¿no? Y pues Francisco menciona mucho a Hegel, pues porque es necesario mencionar a Hegel. Entonces yo tuve que hacer mis mañas para medio entender un poquito esta cuestión y tengo varias preguntas. ¿Listo? Como para poder entenderlo, yo creería que es importante descomponer el materialismo dialéctico, ¿no? Entonces, primero decir, bueno, ¿de dónde sale eso del materialismo, no? Y por ahí estuve viendo que lo del materialismo tiene que ver más como con un pensamiento filosófico de la época, ¿no? Relacionado con concebir todo lo que existe como materia. Eso suena muy científico, pero pues que tiene sus implicaciones y Armando, Creo que el micrófono. sí, Armando, eso. Gracias, qué pena. Y entonces el materialismo
que deviene de concebir todo lo que existe como la materia, y Hegel es contrario al materialismo, ¿no? Hegel viene del idealismo, pero curiosamente, pues lo que toma Marx de Hegel no es el idealismo, sino es la dialéctica como método epistemológico, y aquí es donde ya empiezo a confundirme. Entonces, tengo entendido que toma la dialéctica, pero como nos dice Francisco en el artículo, no la toma como la propone Hegel, sino que la voltea. Y en la de Hegel tenemos la tesis, la antítesis y la síntesis. Entonces, cuando tú nos dices, Francisco, que nos voltea, es porque ya no parte de la tesis, sino de la síntesis. Esa es la primera y después hago las otras. Sí, perfecto. La pregunta es muy pertinente, muchas gracias. Mire que ahí quedan cosas que generan duda. El punto es, primero, el materialismo es una visión del mundo que es tan antigua como la filosofía griega. Viene de los griegos. Entonces, eso hay que entenderlo de esa manera. Entonces, el materialismo dialéctico es una forma de materialismo que se construye en la crítica que hace Marx y hace Engels a la filosofía de los jóvenes hegelianos de izquierda. Jóvenes hegelianos de izquierda es un grupo de filósofos alemanes que, siguiendo las ideas de Hegel, hacen una serie de críticas al maestro, a Hegel, y plantean otras posibilidades. Ahí recuerdo, dentro de ese grupo, hay dos que recuerdo en ese momento: Ludwig Feuerbach y Bruno Bauer. Y entonces lo que hace Marx es hacer una metacrítica a la filosofía de Hegel a través de la crítica que hace a los jóvenes hegelianos de izquierda en relación a la naturaleza de la cumbre del idealismo alemán, que es la filosofía hegeliana, donde parte que la realidad es basada en el concepto de la conciencia del sujeto. Entonces, hay una serie de discusiones que, por supuesto, es de profunda significación, de un contenido bastante filigranado en materia filosófica, que recoge muchos problemas planteados por filósofos anteriores, incluido Kant, y críticas de Hegel a Kant y cosas por el estilo, sobre lo cual yo no tengo dominio. Lo que vos sí voy a abordar es el asunto correspondiente al método planteado por Hegel. El método de las tríadas planteadas por Hegel es el componente que toma Marx para trabajar principalmente o inicialmente en los llamados Grundrisse, que son los manuscritos de 1857 y 1858, que van a dar la base para la obra cumbre de Marx posteriormente, que llamada El Capital. Es claro que los Grundrisse tienen una naturaleza de por sí propia en los contenidos, porque hay ciertos elementos dichos ahí en estos manuscritos que no los pude desarrollar en El Capital, pero una buena cantidad de esos manuscritos, que es como una especie de esquema de la obra marxista, están plasmados allí y los desarrolla en El Capital. Dentro de ellos está el método dialéctico. Entonces, ese método dialéctico es indudable que fue dialogado y discutido con Engels en las muchas sesiones de encuentros que tuvieron Marx y Engels. Engels se dedicó a hacer
la indagación del método dialéctico, de cómo funcionaba en el mundo objetivo, en el mundo de la naturaleza. Y por eso es que aparece la obra del Anti-Düring, que es una crítica a un filósofo alemán también, de apellido Düring, y aparece la llamada dialéctica de la naturaleza, donde se dedica Engels a mirar cómo los fenómenos de la naturaleza tienen los componentes de las leyes de la lógica dialéctica. De esas 4 leyes que Politzer sintetiza y que yo transmito a través del artículo. ¿Cómo es que se pasa de Hegel a Marx y Engels la idea de la dialéctica? En Hegel, la base de todo está en la conciencia, donde el elemento fundamental es la idea absoluta. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace Marx y Engels? ¿Qué hacen ellos dos? No es la conciencia la que determina la característica del mundo objetivo material, sino son las condiciones objetivas del mundo material las que determinan y generan la conciencia. O sea que es voltear. Y entonces, esas leyes de la dialéctica, de las cuales están ahí descritas, esas 4 por Politzer, pues esas no las trabajó así Hegel, por supuesto, pero Hegel operó con ellas para hacer toda su propuesta en la fenomenología del espíritu, para explicar su concepción filosófica. Entonces, ¿qué es lo que hace posteriormente Marx? Ya vimos que Engels trabaja con Anti-Düring dialéctica de la naturaleza. ¿Qué hace Marx? En los Grundrisse, los manuscritos de 1857 y 58, lo que hace Marx allí, que son 3 tomos, lo que hace allí en uno de esos tomos es presentar la aplicación de las leyes de la dialéctica en la crítica a la economía política. Después lo que hace es describir el método que utilizó para hacer esa crítica. En ese método están planteadas las ideas del método dialéctico. No digamos que de la lógica dialéctica, sino del método dialéctico. Hay una gran coincidencia entre esa descripción del método dialéctico que hace Marx en los Grundrisse con lo que aparece del planteamiento de la lógica dialéctica en la naturaleza y en la crítica al materialismo de Düring que hace Engels. Con esto te estoy mostrando es cómo va ese ramal de ideas que se van transformando entre Hegel, los hegelianos de izquierda, los críticos de Hegel, los críticos de los hegelianos de izquierdas y Marx y Engels, para tomar ahí como una especie de sustancia. Imagínate que es como un laboratorio de ideas donde después sale el frasquito con la esencia, la sustancia de el materialismo dialéctico con la lógica dialéctica. Como muy bien dice Armando, la filosofía del materialismo dialéctico no quedó completada con Marx y Engels y les correspondía posteriormente a otros seguir desarrollándola. Por eso entonces vienen los aportes de Lenin, vienen los aportes de Mao Zedong, los aportes de Gramsci, ¿sí? Hay otros aportes que en Alemania se hacen a través de los miembros de la Escuela de Frankfurt, tratando de completar esa filosofía. Aunque muchos de los clásicos del marxismo señalaron que los miembros de la Escuela de Frankfurt eran unos revisionistas de la teoría marxista y que por lo tanto se salían de la esencia de la teoría. Y esto generó muchas disputas porque todo esto estaba siempre ligado a la militancia política y a las disputas de militancia política. Y eso es lo que hay que entender con esta filosofía de la historia, de la ciencia y de la teoría social y económica. Y es que como tiene una fundamentación fuerte
participación política, cualquier diferencia de ideas tiene una consecuencia de orden político que genera pugna, necesariamente genera pugna. Entonces, creo que con esto que te estoy respondiendo, puedes entender perfectamente por qué es que se le dio la vuelta. Pero la mecánica sí sigue siendo la misma. La relación entre tesis, antítesis que se opone a la tesis, la interacción entre las dos, que es una pugna, la lucha de contrarios, que es la contradicción, que genera una síntesis. Síntesis que a su vez en otro estadio de la dinámica de los hechos y de las ideas, se vuelve nuevamente una tesis que va a encontrar en la dinámica misma de los hechos algo que se le contrapone y vuelve otra vez otra lucha de contrarios para generar nuevamente otra síntesis y así sucesivamente. Esa es la dinámica de las leyes de la dialéctica planteadas por Marx y Engels para el caso del fundamento del materialismo dialéctico. Ahora bien, después, en el siglo XX, sí, como dice el artículo, se han desarrollado teorías acerca de qué, de lo que es la lógica dialéctica como una lógica formalizada. Decíamos que los marxistas habían rechazado la lógica formal, es decir, la lógica de los silogismos, la lógica aristotélica, pero entonces los propios marxistas en el siglo XX hay así que me acuerdo en este momento, uno muy notable en América Latina, que es el lógico y filósofo Elie de Gortari, ese es el nombre, Elie de Gortari. Él es mexicano. Él escribió bastantes textos acerca de lógica dialéctica. Si ustedes me permiten, voy a compartirles aquí algo de un texto de Elie de Gortari. Vamos a mirar. Entonces ya aquí tenemos introducción a la lógica dialéctica, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, Francisco. Correcto. Entonces observen que Elie de Gortari plantea el dominio de la lógica, la ciencia y la filosofía, historia y sistema de la ciencia, fundamentos científicos de la lógica, fundamentos lógicos de la ciencia, lógica formal y lógica dialéctica. Observen, hay una distinción clara de lo que es la una y la otra. Después hace un planteamiento de la relación de cómo está organizado el conocimiento, porque en la lógica dialéctica y en la concepción marxista de la ciencia, la lógica dialéctica y la producción de conocimiento científico y la transformación del mundo objetivo que está relacionado con ese conocimiento es fundamental, teniendo en cuenta que dentro de los escritos de Marx, en lo que se llama las críticas, el pensamiento de Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, en la 11ª tesis que plantea Marx sobre Feuerbach, pero que está escrito en el texto de Engels, como creo que lo digo ahí en el artículo, se plantea que hasta el momento los filósofos lo que han hecho es interpretar contemplativamente el mundo. Es hora de transformarlo. Entonces, en esa medida, aparece la idea del conocimiento para transformar, que es alguna de las tesis que siempre ha defendido aquí Roberto Cañete y que me parece que es válido, porque no es el conocimiento para hacer un ejercicio meramente contemplativo, porque hay cosas que se pueden transformar. Ahora bien,
Y ahí se abren otra serie de discusiones que habría que mirar entonces en qué medida se hace la transformación, etcétera. Pero entonces aquí vamos encontrando esa relación con la estructura del conocimiento. Después viene el desarrollo de las leyes dialécticas, pero ya en términos de lógica formal, lógica formalizada. El cambio y la contradicción, la universalidad y la particularidad de la contradicción. Y vienen las leyes que ya están enunciadas dentro del texto, pero aquí vienen desarrolladas desde el punto de vista formal. Vienen las funciones lógicas, la teoría del concepto, categorías del conocimiento. Si se dan cuenta, este es un manual de lógica y epistemología de la dialéctica. Mira, teorías de la inferencia deductiva, de la transductiva, de la inferencia inductiva, teoría de la predicción, elementos del método científico. Y entonces, a lo largo del libro uno puede encontrar entonces ya procesos de descripción y formalización. Aquí vamos encontrando, por ejemplo, formalizaciones, a pesar de que es bastante descriptivo. Aquí vienen otros ejercicios, otros planteamientos, como ustedes pueden ver, con leyes que son propias ya para el caso de las distintas formas de inferencia, porque lo que sucede es que la lógica dialéctica no riñe con las otras formas lógicas, sino que las cobija e incluso considera que ellas están como parte de lo que es el gran proceso de la lógica dialéctica, porque el análisis y la síntesis dialéctica implican procesos de inferencia inductiva, de inferencia deductiva, formulación de hipótesis, o sea que la abducción estaría también ahí metida. Consideran que la lógica dialéctica es mucho más amplia que las demás formas lógicas. Y en ese sentido, pues sí, hay una serie de cosas que son muy, como diría yo, útiles y que son bastante creativas en el desarrollo del pensamiento. ¿Qué implica todo esto que estoy señalando? Que el ejercicio del estudio de la lógica dialéctica implica tener conocimientos de las lógicas más tradicionales, incluidas, yo pienso ahora, que las lógicas no clásicas pudieran relacionarse también con la lógica dialéctica, porque la lógica dialéctica implica dinámica y movimiento. Las lógicas no clásicas son aquellas lógicas cuyos rangos entre verdadero y falso, o un sí y un no, son mucho más amplios, que perfectamente con la dinámica de la lógica dialéctica pueden interactuar. Y, por supuesto, pues hacer los cálculos lógicos, todo el asunto de los algoritmos y operaciones lógicas que están vinculadas con modelos de teoría matemática de conjuntos. Esto implica, pues, tener formación en eso para poderlo entender como ciencia pura, como ciencia específica de la lógica, en este caso, lógica dialéctica. Con esto quería, pues, señalarles, voy a quitar la presentación, de cómo está vinculada la lógica dialéctica dentro de este proceso, que su fundamento sí está en Hegel, pero Marx y Engels le dan la vuelta de cabeza y después se utiliza en ciencia para esa dinámica de la producción de hipótesis, desarrollo de teoría científica, el desarrollo de transformaciones a partir de conocimientos establecidos, las pruebas de hipótesis, las abducciones dentro del proceso de lógica dialéctica. Entonces, en ese sentido, yo creo que es entendible la relación entre Hegel, los jóvenes hegelianos de izquierda, la crítica que hace Marx a los jóvenes hegelianos de izquierda, los planteamientos de Engels en el Anti-Düring y en Dialéctica de la Naturaleza, el método planteado por Marx sobre lógica dialéctica o método dialéctico en los Grundrisse de 1857 y 58 para generar posteriormente el Capital. Yo diría que eso sería como lo que encerraría la respuesta a tu pregunta. Gracias, Francisco, no fue súper iluminador, me aclaraste todo en 5 minutos. Y de pronto una pregunta curiosa.
¿No sabes si de pronto esto en Hegel, esta tríada, tenga algo que ver o alguna inspiración religiosa por lo de la tríada religiosa también, viste, el espíritu, bla, bla, bla? No Bueno, sabes. no lo sé, no lo sé, pero lo que sí sé es que hay unos fundamentos, por ejemplo, de Spinoza que toma Hegel. Sé en esos elementos para lo que se llaman las determinaciones y las negaciones en la filosofía hegeliana, pero yo no me atrevo a avanzar en eso habida cuenta de que yo no tengo mayor conocimiento de eso. Listo, sí, sí, no, era como ahí que lo tenía en mente. Gracias, Francisco. Pero hay un detalle que me parece que puede resultar interesante. Eh, y por eso mencionaba a mi amigo Freud, y es sobre este tema del motor de la mente. Yo lo llamo como el monólogo, después del punto de vista de los actores, el monólogo interior, ¿no? ¿Y qué es ese monólogo interior? Que aquí lo llaman el motor de la dialéctica, que es unas preguntas que constantemente se está haciendo la mente, es como un ejercicio constante, o es una constante más que un ejercicio, en que el pensamiento dialéctico es que todo cambia, es una lucha de los contrarios, es lo subjetivo con lo objetivo, es la lucha con lo real, con los hechos. Entonces nuestra mente siempre está circulando dentro de estos términos. De pronto me parece que la pregunta a nivel de lo religioso es que sí, hay como un comportamiento mental que finalmente Hegel lo recoge, y estamos hablando de 1700, fines de 1700, lo estructura en tres pasos, en que uno se pregunta, o sea, una tesis, y uno dice una antítesis, oye, ¿eso por qué? Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ves? Una síntesis. Entonces, fíjate que eso también nos ofrece como una dinámica de la cotidianidad con la cual siempre nos estamos enfrentando. Me parece que eso también puede ayudar un poquitico. Digamos, este tema de la desagregación, por eso lo digo un poco con ese tema de la psicología, incluso pensando un poquito en Jung, ¿no? En que esos son formas como de desagregación, que uno se pregunta y vuelve y se pregunta, conjetura, vuelve y que digamos que también lo recogen posteriormente como ejercicio para generar hipótesis, y que dentro de estos ejercicios para generar hipótesis pues surgen, digamos, con la experiencia, con la imaginación, con algunos niveles de experticia, la hipótesis superior, la hipótesis que de pronto todo lo clarifica. Pero fíjate que a mí me parece como curioso este paralelo de casi 150 años después con nuestros amigos padres de la psicología. Sobre eso quiero decir lo siguiente. Hay algo en lo cual he enfatizado a lo largo de muchos de los eventos en que he participado, y es sobre el ubicar bien en el cuadrante de la historia, en la flecha del tiempo, la aparición de las ideas y la formulación de hipótesis acerca de las ideas. Esa heurística que está planteando Armando, donde recoge algunos elementos que son interpretativos en una perspectiva psicoanalítica que él ha planteado, que se las traslada a Hegel, es decir, a un pensamiento de unos 120 años antes, lo de la fenomenología del espíritu. Es como una especie de psicoanálisis de retroducción freudiano a las ideas de Hegel, lo cual pues como elaboración creativa pues sí es válida, pero desde el punto de vista histórico no es viable, habida cuenta de que en la flecha del tiempo uno no puede mezclar peras con manzanas, habida cuenta que en la época de Hegel las ideas de Freud no existían. Entonces uno no puede hacer eso, y eso sí nos lo enseña muy claramente Michel Foucault en la arqueología del saber, y es que tenemos que abordar con los términos del pensamiento de la época lo que sucede en las épocas. Y en ese sentido, pues,
pues la ingeniosa interpretación que hace Armando, pues sí, es ingeniosa, pero no sería válida desde el punto de vista, digamos, académico, habida cuenta de que no es factible hacerla, no es factible hacerla por las circunstancias de tipo histórico, pero me gustaría que los demás pudieran opinar al respecto con este tipo de cosas, porque de lo que me habla Armando, de lo que nos habla Armando, sería, digamos, interpretaciones que van entre 1920 y 1940 de las ideas freudianas, o digamos un poco antes, desde 1900 a 1930, pues, de algo Sí, que está a finales del siglo XVIII, y claro, sí. no es factible, ¿no? Es que, a ver, lo que yo hago es no lo recojo al revés. O sea, yo no recojo a Freud con Hegel, no, sino que recojo de Freud ese pensamiento hegeliano. Y por supuesto el tema marxista y todo, que eso es lo que me llama la atención, que Ah, uno entiendo. pensaría en la originalidad de las ideas de Freud, ¿no? Yo diría que un poquitico, bueno, sin querer meterme en el tema de Jung y Freud, que ellos finalmente tuvieron una discusión pues acerca de todo este fenómeno del movimiento de la mente, del motor de la mente. Pero lo que estoy diciendo es que me llama la atención que Freud finalmente recoge un ejercicio de 1700 y pico y lo coloca Vale. y se convierte en el padre de la psicología. Perfecto. Bueno, No, había otros personajes también metidos en este tema, ¿no? claro, Eso era lo que yo no, estaba... perfecto. En ese tiempo, en ese sentido, siendo consecuentes con la flecha de la historia, es totalmente válido lo que estás diciendo, Armando. Y si yo entiendo, Y por supuesto es que uno encuentra después, dentro de la escuela de Frankfurt, esos acercamientos entre Claro, marxismo y psicoanálisis. exactamente. y si yo entiendo bien, recogiendo desde la pregunta que traía Karen, el tema, más que verlo en un sentido religioso, es en un carácter de lo trascendente. Y entonces en Hegel, cómo ese carácter de lo trascendente o del espíritu, del pensamiento humano, que luego Armando nos lo hace ver en la flecha del tiempo, a través luego de Freud, que como este es un pensamiento que va tocando diferentes niveles tanto de la ciencia, del pensamiento económico, de las condiciones sociales, de las condiciones materiales, porque se va a volver un asunto de gran envergadura, y de cómo precisamente en estos campos específicamente, por ejemplo, de las ciencias humanas y sociales y de la psicología y de toda esta red de pensamiento científico, va a recuperar o se va a ir apropiando propiamente de esa visión dialéctica o de esa lógica dialéctica para aplicarlo en las condiciones objetivas del mundo de los hechos. Y en este caso el ejemplo concreto de lo que hace el psicoanálisis, como en el caso de lo que plantea Armando, y que los actores en particular, y esto venido desde la época en que Rusia hace estos aportes a volver el cine como la oportunidad de recuperar el sentido de la masa y el sentido de lo personal, y el cine se vuelve la forma de recuperar o de traer al presente la sensibilidad del colectivo frente a lo que está sintiendo, frente a lo que está viviendo, y eso es lo que yo entiendo que fue el cine en sus comienzos en Rusia, cuando toma todos esos problemas sociales que bien los va a tomar la forma cientifista de la visión marxista para ponerlo digamos, en los manifiestos y en los documentos que ellos escriben, sin por ello en el momento de Marx y Engels ser la respuesta a los problemas. Y esa es una discusión que después van a plantear personajes como Rosa Luxemburgo en Alemania, donde definitivamente, como bien lo había dicho Francisco, claro, es un proceso que no había estado terminado y que se va dando para seguirlo elaborando, pero la discusión y las críticas entonces se van por el lado de lo político, cuando les ponen de manifiesto que esa teoría, al tener una pretensión abarcante de toda la realidad, tiene unos inconvenientes, y es que en definitiva muestra la realidad digamos, de un desarrollo industrial propio que viene del siglo XIX y que
digamos que se va a consolidar en el siglo XX con esa visión capitalista, pero que definitivamente tiene más variantes que de pronto Marx no las mostró. La cuestión es que ahí yo veo una injusticia pues en cuanto a la forma como se juzga a Marx, porque Marx se convierte en un teórico, no en una persona que hace profecía. Y mucha gente va idealizando al marxismo y en la figura de Marx y lo convierten en una figura inicialmente política, pero después en una figura casi que religiosa, cuando consideran que entonces el marxismo tenía que predecir cómo era que iba a funcionar a través de ese motor de la historia, cómo era que a futuro nos iba a suceder y que él iba entonces a ser el profeta desde la visión materialista, cuando realmente lo que el Señor estaba haciendo era una interpretación de su tiempo, de la cual nos podíamos tomar elementos para ver cosas a futuro, pero no era eso una forma finalista, que es lo que va a concluir o lo que, digamos, en juicios de los historiadores confluye con lo que Francisco en otros momentos me ha comentado, no sé si lo ha comentado en la tertulia, no recuerdo, y es con esa visión del fin de la historia, porque entonces se montó la idea de que Marx iba a ser, o en ese sentido Marx como profeta, como político, y se le da un sentido absoluto a su teoría para decir que él podía predecir, o su teoría podía predecir nuestro futuro en la historia, y que al no suceder como él lo había predicho, entonces era que Marx se había equivocado, cuando la intención no era esa, la intención era hacer una revisión o un revisionismo al estilo del materialismo dialéctico de la historia para que otros la siguieran completando. Eso es como lo que voy viendo allí. Entonces es porque a veces yo veo que la gente, como Francisco lo dice, mezcla peras con manzanas. La idea de este personaje, y es que es la gente la que los idealiza y los convierte en profetas, cuando la intención inicial del escritor o del autor no es esa. Yo valoro muchísimo esta última intervención de Astrid, porque es lo que nos lleva a ver que en el ejercicio filosófico hay algo que hay que hacer, tener disciplina de pensamiento, y la disciplina de pensamiento es esa capacidad de poder discernir con orden, con criterio, sin hacer mezclas indebidas, cada elemento de lo que uno puede estar pensando, establecer relaciones en aquello que es relacionable y establecer también puntos de salida o puertas de salida para desarrollos de ideas que puedan estar combinadas con algunas otras sin que entren en contradicción ni lógica, ni contradicción histórica, ni contradicción teórica, y que permitan el avance en el campo de las ideas. Uno se va dando cuenta que la formación filosófica es ante todo no conocer, no es tanto conocer teorías, no es tanto conocer métodos, sino el ejercicio del pensamiento con una disciplina que permita hacer discernimientos certeros, que con ello puedan salir formulaciones que en términos de práctica puedan ser efectivos, que sean útiles. Y el papel, ahí es donde se ve el papel de la filosofía de la ciencia como un elemento no direccionador, sino como un elemento clarificador de confusiones en términos de las teorías, de los métodos, de los problemas sociales, históricos y tecnológicos con los cuales la actividad científica están vinculados. Y justamente una de las características de este foro que se llama Tertulia sobre filosofía de la ciencia es ejercitarnos en esa capacidad de perfeccionar nuestra capacidad de razonar, de procesar los pensamientos y de administrar los conocimientos que vamos teniendo. Y de esa forma, el poder argumentar de manera persuasiva cierto tipo de ideas que no necesariamente tienen que ser esas. Uno puede intentar persuadir, y para eso es la retórica, que es el ejercicio de plantear los argumentos de manera convincente hacia los demás,
pero también admitiendo la posibilidad de que hay otras formas de explicar el asunto y que muchas veces esas otras formas contienen elementos que uno desconoce y que pueden ser alimento para la propia reflexión que uno tenga y con ello hacer mucho más preciso, más rico y abundante el propio pensamiento y la capacidad de reflexión sobre ese pensamiento. Yo creo que en ese sentido, este es como una especie de recoger los frutos de un buen ejercicio filosófico, que no tanto es de repetir lo que dicen otros, sino que utilizando lo que dicen otros, hacer elaboraciones de parte nuestra. Así es. Excelente, Francisco, por esa explicación, y eso lo dices también en una fracción del texto, en el párrafo donde dice que la lógica y su método se constituyen entonces en una herramienta de la producción de conocimiento y transformación del mundo real, tanto natural como de la sociedad. Es importante comprender que no hay que hacer de la dialéctica un dogma, sino más bien considerarlo como una guía para la acción. En tu mismo texto. ¿Alguien quiere seguir en la participación, pues, para abrir más las intervenciones? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Héctor. ¿Cómo me les va? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Los veo que están bastante inquietos con el materialismo dialéctico. Y sobre todo con toda esa posibilidad que usted dice, doctor, de pensar. Yo estaba hablando en la palabra como de construir, ¿no? Sí, de construir en términos de ver posible otra otra idea, y eso me parece interesante en este espacio. Lastimosamente tengo pues algunos cruces que se me generaron ahora con la universidad, pero siempre los estoy recordando y pensando de que ustedes en este momento están construyendo ideas y el mundo se compone precisamente de idealistas y de materialistas, ¿no? De ver si es posible comprender la realidad a partir de las ideas o a partir de las explicaciones materiales que se pueden originar de esa comprensión. Bueno, pues uno dice que tiene que escuchar y a la vez también leer y a la vez también hacer reflexiones para poder producir un texto en la mente. Y se me quedó como la idea que planteaba, no sé si el doctor Armando Gutiérrez, y era ese del motor de la mente, ¿no? Yo lo escuché alguna vez en algún profesor que trabajaba un poco de psicología de la mente y hablaba él de que el concepto, decía él que la pulsión, creo que es hablando con Freud, es esto, que la pulsión es el motor de la mente y la energía que nos mueve. El concepto pulsión es el motor, es como la energía que nos mueve o, digamos, o el componente vital que nos mueve, ¿sí? Que mueve ese motor. Sí, y además hablaba también sobre de que Freud consideraba que todos los comportamientos estaban motivados por las pulsiones. Todos nuestros comportamientos, positivos, negativos, nuestros comportamientos, bueno, decir, actitudinales, comportamentales, pues, ¿no? Estaban motivados por las pulsiones, a las que, no sé si decía que las pulsiones estaban divididas en lo que se llama pulsión de vida, que se refiere al eros, ¿sí? La vida, como el eros, esa capacidad de estar siempre dispuesto a, deseoso a, gustoso a, interesado por, llevado y motivado hacia, ¿sí? Hacer algo, el eros, ¿sí? Y el otro elemento, lo que se llama la pulsión de la muerte, o sea, el tánatos, el hecho de estar predestinados a morir. Y entonces, esa experiencia del vivir y del morir, ¿sí? Están asociadas a ese concepto de la pulsión, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos incita? ¿Qué nos da placer para hacer las cosas? Y yo creo que usted lo estaba diciendo en este momento, es decir, aquí lo que venimos a hacer es a motivarnos a pensar. También, entonces, digamos, no solo a repetir lo que otros dijeron, sino aprender a pensar detrás del autor
y comprenderlo mejor de lo que él mismo se entendió a la hora que escribe. Pero en muchos momentos también, como esa experiencia de muerte, en términos de que no hay nada que pensar, no sé qué decir, no sé qué expresar, no sé qué llevar a cabo en esta obra del racionar, de hacer un juicio racional, lógico, deductivo o hipotético. Cuando me ponen a mí a hacer una hipótesis, no me surge la idea de cómo formular una hipótesis. Ahí me estoy aprestando a morir. Entonces debo tener una pulsión que me motiva a estar en el otro plano, que me parece a mí algo interesante, y es lo que hoy en día se está proponiendo como esa tendencia del pensamiento crítico, del pensamiento autónomo, o de lo que Kant decía y expresaba, de esa, digamos, de esa capacidad que tiene el ser humano para pensar por sí mismo, ¿sí? Someter las ideas a consideración de los otros. Si no es posible mantenerse en la idea, someterla a juicio. Y si ya no se sale de esa consideración, entonces unirse a una comunidad de búsqueda y de indagación que le permita aprender. Eso era lo que se me vino a la cabeza en este momento que los escuché. Gracias, doctor. Gracias. Estoy como con el... Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medardo. No, pues, no sé si nos salgamos un poco del tema de la dialéctica, pero ahí me resulta muy interesante. Por ejemplo, como cerrabas, decías pensar por sí mismo, esto de pensar por sí mismo. Y en ese sentido comienzo a recorrer todos estos últimos meses a través de la tertulia. Entonces, ¿qué es pensar por sí mismo? ¿Y qué es este grato ejercicio que hemos hecho con Astrid y con Francisco, con Roberto, con Karen, con Estela, con todos? En el sentido de que estamos agregando, o sea, cada vez ignoramos menos acerca de las formas de razonamiento. Y entonces por eso comencé a hacer como ese paralelo, ¿no? O sea, de ese motor que es la dialéctica. Y me encuentro que finalmente ha cambiado mucho, se ha modernizado mucho, porque estamos hablando de una unidad hegeliana entre forma y contenido, que es conciencia dialéctica que determina el mundo real. O sea, yo, a través de mi verbo, determino el mundo real. Y entonces Marx se enfrenta al asunto y le dice, no señor, no es aclara que es la dialéctica del mundo real la que determina la conciencia. Entonces a mí me parece muy moderno, porque me quedo pensando, y bueno, ¿y qué es esto de la conciencia colectiva? ¿Y qué es esto de pensar por sí mismo? Y se me ocurre también con esto que hay ahora, que son los medios masivos de comunicación, y de cómo se moldea nuestro pensamiento, digamos, a través de los medios masivos, cómo digamos, el computador hoy en día obedece a lo que nosotros estamos preguntando y nos bombardean acerca de lo mismo que nosotros estamos preguntando, y mucha gente no se da cuenta que finalmente le están rodeando, le están reiterando la misma información, porque esencialmente, digamos, el viajar a través de la red lo que implica es como finalmente una cuestión de tipo comercial. Usted pregunta por zapatos y si usted no se sale de eso, le van a decirle en los siguientes 3, 4 meses, le van a salir anuncios de zapatos a toda hora. Entonces imaginemos lo que es a nivel del tema de la información. Y en el tema de la conciencia colectiva, de que finalmente nos han construido una conciencia, y que es una conciencia colectiva, y por eso, digamos, hablando un poco ya de lo que es el populismo, es porque el populismo opera sobre una conciencia colectiva. Entonces, la pregunta del doctor Trejo, sí, ¿qué es entonces pensar por sí mismo? Me parece que encierra unos enormes paradigmas. Muy pertinente lo de la reflexión que están abriendo aquí entre el doctor Trejo y Armando, porque precisamente hay algo que contrasta en relación a pensar por sí mismo y lo que en el texto nos muestra con respecto a ese método dialéctico que planteó o que buscó ser como
el método dialéctico, el método que se sobreponía a los demás métodos como aquel que era superior, como si se tratara de un absoluto en el caso de la ciencia, y que eso fue, digamos, tocando cada uno de los campos de la formación en cuanto a que se convirtió como en el método por excelencia que podía superar a los demás métodos de investigación que se pudieran plantear y que hacía con ello, o que en algún contexto todavía sigue mostrándose como en oposición a los otros métodos o a las otras formas de ver y hacer la ciencia, porque entonces la descalifica. Lo que no esté dentro de ese método dialéctico o materialista que ellos plantean, entonces se descalifica diciéndolo o nombrándolo como ciencia burguesa, de la cual entonces la manera apropiada según esta perspectiva es que se le entregue a la masa, al pueblo, al proletariado, estas herramientas intelectuales como una manera de hacer oposición al sistema burgués, en el cual, por lo menos en la perspectiva de lo que yo viví, no sé si les haya pasado, muy seguramente, en las universidades públicas se empezó a descalificar esa otra forma de hacer ciencia, porque entonces era la ciencia del burgués, la ciencia del explotador, y que la que tendría que imponerse sería la ciencia que es producto de la reflexión, de la investigación o del ejercicio que histórica y filosóficamente se hacían en las universidades públicas. Y de alguna manera, aunque hoy ya no se sienta tan marcado, sigue habiendo como esa pugna, y en una reflexión que a veces me llega a la mente es cuando las personas en el contexto de los medios de comunicación hacen ver que entonces en este momento en la producción de vacunas, la vacuna que produce Pfizer frente a la vacuna que produce Sputnik, entonces que la una es de la vacuna de los socialistas o comunistas, y que la otra es la vacuna de los que realmente quieren el bien social porque es la del capitalismo. Y aunque pareciera que hubiera desaparecido esa dualidad entre un tipo de ciencia desde una perspectiva frente a la otra, de alguna manera hoy es algo que lo están explotando los políticos. Es como de alguna manera sigue ahí vigente esa digamos, como esa forma de hacer ver que el mundo pareciera que todavía estuviera dividido solo en dos, cuando pues vemos que hay más alternativas. Sobre eso, deseo comentar que ese tipo de argumentos sucede y se permiten en los medios masivos de comunicación debido a la inmensa ignorancia en materia de historia de las ideas, en materia de historia del conocimiento científico, y porque estamos, como diría Joan Manuel Serrat, en manos de unos locos con carnet, que nosotros mismos hemos permitido que se elijan en los distintos países del mundo, y tener unos idiotas en el sentido espiritual e intelectual dirigiendo las cosas del mundo simplemente para satisfacer las intencionalidades y los planes que los dirigentes de la corporatocracia mencionados por Astrid sigan con sus planes de hegemonía en el mundo, y teniendo a su servicio los sistemas nacionales de jurisprudencia, sistemas legales, y en última instancia también las fuerzas armadas y de policía para mantener sus intereses. Yo lo estoy viendo de esa manera. El planeta es un planeta prisión hoy por hoy, con una serie de sistemas de leyes que lo que hacen es restringir la libertad de pensamiento, la libertad de desplazamiento, con el propósito de mantener a la gente en ciertos lugares, en ciertos sitios, para poder cumplir con ciertos planes que se están montando en materia de economía,
en materia de la producción, en materia de la intervención humana dentro del proceso productivo, y por lo tanto se requiere que haya una adecuación a través de cierto tipo de comportamientos que sean adecuados, que sean ajustados, que sean competentes, queridos profesores, que sean competentes. Es decir, que hayan sido construidos en términos de una competencia que es una descripción de un comportamiento con unos determinados indicadores que su desempeño permite decir que es adecuado y que en esa adecuación está ejerciéndose un proceso de obediencia al sistema que se ha venido imponiendo, dentro de los cuales están el grupo de ideas como las que se están planteando en este caso para lo de las vacunas. Realmente en un juicio sano, sincero, bien elaborado, es una soberana idiotez pensar que existen vacunas comunistas, primero que todo, y comunistas asignadas al Sputnik 5, pero por Dios, porque eso es una ignorancia supina de la historia. ¿Cuál comunismo de Rusia? ¿Cuál? Hoy eso no existe. Hoy existe una forma de operación del capitalismo con un énfasis de un gobierno fuerte de carácter nacionalista y de tipo caudillista centrado en Putin. Pero ¿cuál comunismo? Y por el otro lado está todo el engranaje que sabemos de Occidente, donde está el sistema de laboratorios que hacen parte de las corporaciones farmacéuticas del mundo, que tienen unos intereses porque tienen sus acciones en la bolsa y requieren mantener unos valores específicos que están asociados con las corporaciones, las corporaciones monopólicas de la publicación científica, que están presididas por el grupo de Elsevier, Springer, todo lo que reúne Scopus, Routledge, que son los grandes editores de publicación científica, tanto de artículos como de autores. Y si salen dentro de esas publicaciones documentos que avalan determinado tipo de vacuna, entonces la industria dice, eso es así. Como la industria maneja ese tipo de cosas, pero los dueños de esas industrias a través de acciones también son dueños de las acciones de los medios de comunicación masivo, de prensa, radio, televisión y formas básicas de la web, donde hay comunicación, donde hay manejo de datos en términos de corporaciones de tecnología, pues por supuesto que van a avalar eso porque es que es parte del negocio. Habrá que ver que entonces qué dicen con el otro gran competidor, que es un mega competidor, que son las 3 o 4 vacunas chinas. Entonces, no es un asunto de ideología, es una soberana idiotez plantear eso. Es un asunto geoestratégico de economía y que es de economía política. Aquí es economía política, porque es el ejercicio del dominio de los contratos con una influencia sobre ciertas maneras de ver las cosas y de cómo manejar los comportamientos de las naciones en sus desempeños y toma de decisiones con respecto al conglomerado mundial de la producción de bienes y servicios y los intercambios en términos comerciales. Entonces, es en ese sentido que hay que verlo. Pero la gente común, habitualmente la inmensa masa poblacional planetaria, no aborda estas minucias, se come el cuento de esas historias que nos estaba narrando Astrid. Pero es por una flaca sabiduría, una gorda ignorancia. Pero precisamente, perdón, es que, lo traje a colación porque en la última parte del texto, Francisco, tú estableces un criterio de esa relación entre conocimiento científico e interés de la investigación en ciencia ideológica, porque pues como lo planteé en la introducción,
creo que esta es la parte sustantiva sobre la cual nosotros como filósofos de la ciencia podemos primero hacer ese ejercicio de la conciencia, como la misma visión marxista decía, ¿no? La conciencia del individuo, la conciencia que puede ayudar a construir la conciencia colectiva, desde la cual poder mostrar cómo esta red de relaciones entre este aparataje del sistema militar, geoestratégico y de ciencia, transmitido a través de lo que nosotros hacemos, digamos en el caso más específico de Karen, el doctor Héctor Trejo y Roberto y yo, que nos corresponde hacer en las universidades cuando uno de una u otra manera tiene que estar ahí como atento porque es muy sutil cada vez la forma como esta corporatocracia nos ha ido llevando, como lo muestras, a través de las publicaciones científicas, a través de las bases de datos y gestores bibliográficos que tenemos que utilizar, a través de los indicadores de gestión para que las universidades puedan hacer absorción, retención de estudiantes, bajo también estos criterios de la pospandemia, para decirle a la gente entonces que como usted es mi cliente, ahora no vamos a hacer una cuestión de debate y de crítica, sino más bien venga, lo atiendo para que no se vaya, porque usted, para mí, a mí, usted me interesa ya no como persona que tiene un criterio, sino como la persona que viene a que yo le dé una instrucción, porque se volvió la universidad, la educación superior, como un mecanismo de instructora para decirle al cliente que qué es lo que le gusta y cómo lo quiere, porque pues usted no se puede ir porque ahí hay otros compitiendo por este cliente. No, totalmente de acuerdo, Astrid. Por supuesto, yo no estaba rebatiendo ningún planteamiento tuyo, sino reafirmando lo que tú dijiste inicialmente, en ese sentido que tú ahora muy bien complementas. El doctor Trejo iba a decir algo. Es para invitar a los demás a que puedan tener otra intervención. Sí, yo estaba pensando en una idea que usted, doctor Francisco, manifestaba en este momento respecto a una conversación que hace uno con un abuelito. Y entonces él dice, profe, ¿usted qué me aconseja? ¿Colocarme la vacuna china o esperar a las que trae el presidente Uribe, el presidente Duque? ¿Sí? Un lapsus lingüe, ¿no, profe? Sí, un flaxus lingüi. ¿Sí? Entonces uno se pone a pensar qué está pensando la gente, el común, la masa clásica, ¿sí? Frente a la masa digital, ¿no? ¿Qué es lo que mete la masa digital a la persona respecto a qué es una cosa y qué es la otra cosa y por qué nos pasa esto a los seres humanos, ¿no? O sea, usted lo manifestaba abiertamente, decir si una vacuna es capitalista, es comunista, es socialista, socialdemocrática, o asuma los logotipos que tenemos aquí, precisamente eso de darle un cliché al representante de turno y decir que él es el que está pensando por nosotros. Entonces, digamos que hay una nueva revolución que se debe generar entre la lucha de clases digital, esa hiperdigitalización del mundo, en donde me parece interesante el concepto de estar prácticamente en un planeta prisión y dentro de una economía política centrada en una masa digital que maneja el capital, ¿no? Que maneja la conciencia, que maneja al individuo, que lo somete a un planteamiento muy de tipo individual para tal vez poderlo expresar y decir, ¿qué me hago colocar? Si la vacuna china, que es un producto, como decir, cuando dicen chino, yo le pregunto, ¿y qué es para usted lo chino? Eso es lo malo. Eso es lo malo. Entonces hay una valoración allí de la producción como producción mala y la otra como producción buena. Entonces estamos en una lucha de contrario respecto a qué es lo que... Y le digo, ¿y a usted qué le conviene? No, me conviene colocarme una vacuna, pero si no hay más, nos tocará con la China. Entonces, mire que hay una pobreza impresionante, ¿sí? Resultado prácticamente de una ignorancia de la ciencia.
Por Sí. supuesto, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Por ejemplo, este servidor no se va a aplicar ningún tipo de vacuna. Yo no me voy a aplicar ningún tipo de vacuna, porque dentro de las hipótesis que estoy trabajando desde hace ya un buen tiempo, está el hecho de que este es un experimento planetario con la humanidad, un experimento que va más allá de lo estrictamente biológico y desde el punto de vista de salud, y que puede estar muy relacionado con el transhumanismo, con todo lo que está detrás del transhumanismo, que es la vinculación de la tecnología con la vida humana. Y no sabemos qué viene en esas vacunas, qué cosas vienen, además de los supuestos fragmentos de ARN que hacen todo el ejercicio de trabajo genético en las células una vez es absorbido el material biológico de la vacuna. No sabemos qué otra cosa hay, habida cuenta de que hoy por hoy la ingeniería genética implica no solamente el trabajo con moléculas biológicas, sino con el diseño de artefactos de tipo de tamaño molecular que pueden ser receptores en términos de ondas de Wi-Fi, de señales y mensajes que pueden ser incrustados en distintas partes del cuerpo con el propósito de generar determinado tipo de efectos. Pero eso no se dice, no se plantea, pero está ahí esa posibilidad y yo por lo pronto no voy a hacerlo, que esa es una tercera alternativa. Mucha gente dice, no, es que hay que vacunarse, pero también está esa otra alternativa. Sí, ya, la verdad uno se deja llevar por esa conciencia de masas y además también por, digamos, por esa incertidumbre que planteaban algunos filósofos del tiempo moderno, en donde no sabemos a dónde mirar. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en este momento de conciencia racional de lo que está pasando en el mundo y de qué manera podemos salir de ese, de lo que Shulhan llama el enjambre, ¿no? Atrapados en un enjambre digital frente a un enjambre de clásico que todavía boga por la reflexión crítica o por esa lucha de no ser sometido a. Tal vez el abuelito tiene razones, sí, tal vez no me la colocaría o sí me la colocaría, pero tendría que pensar si realmente esa me conviene. A la postre, cuando el abuelo piensa respecto a qué es China, puede estar diciendo que eso es malo porque ahí viene el virus y que esa otra es buena, pero también viene el virus o viene el microchip, pero es porque no hay, digamos, no hay una conciencia de pensamiento que nos permita deducir y descubrir qué está pasando en esas microfísicas que se tejen en los diálogos hiperdigitalizados que maneja el mundo. Entonces es una preocupación y yo también lo manifiesto y lo digo, o sea, si es por salud, como siempre lo han dicho, que las vacunas siempre serán por la salud de las personas, y si es por la salud y el bienestar de la familia, entonces me uno a esa conciencia familiar, pero si es por mi propia conciencia individual, por mi propia forma de pensamiento, yo haría lo mismo, doctor. Es decir, yo me he sentido también desde marzo hasta acá que no he visto la necesidad de tener la vacuna en mi cuerpo, porque ya nos han vacunado. Ya nos han vacunado en la infancia y no dijimos nada. Nos van a vacunar en la adultez y no vamos a decir nada. Y vamos a seguir generando ese tipo de digamos, de asentamiento mundial, ¿sí? De un nuevo orden mundial y no vamos a decir nada. Entonces ese es el trabajo que corresponde, diría, a estas líneas de pensamiento que se han creado. Por supuesto, y lo más sospechoso es todo el trabajo de gran batería de información repetitiva que se está haciendo a través de las distintas agencias de información de la necesidad de vacunarse. ¿Por qué esa insistencia cuando las vacunaciones siempre han sido de libre albedrío en las poblaciones? Se ofrecen de libre albedrío,
¿Por qué se están levantando bases de datos para anunciar que se vacunó a este y no a aquel, si antes eso no se hacía? Eso es totalmente sospechoso para mí, totalmente sospechoso. Y a lo que está diciendo Francisco le agrego otro asunto. Yo tengo familia en el campo y a ellos les da el Estado un subsidio para las familias campesinas. Precisamente si no se vacunan, el Estado les va a quitar ese subsidio. ¿Ah? Y hay una cosa que me preocupa a mí, es que vamos, o sea, quedamos, como decir, implicados ante el carnet de la vacuna, que de sopetazo lo pide prácticamente el celador a la entrada de una entidad. Es decir, ya no podemos entrar a nuestras instituciones con el carnet que nos identificaba, sino que el otro carnet es la vacuna. Está vacunado, se ha echado alcohol, ha llenado la encuesta de tal entidad para saber que usted no es una persona enferma. Entonces, nos están generando una mentalidad de sumisos, que debemos acatar las directrices políticas del Estado, ¿sí? Que de alguna manera quiere salvaguardar la vida de las personas, pero resulta que eso va a generar un problema mental en las personas. Yo hablaba hace unos días de que a las instituciones de salud no se les ocurre el concepto de la resiliencia, porque si empiezan a trabajar en ello, las personas vamos a volver a darnos cuenta de lo importante que es volver a ese modus vivendi que llevábamos, que de alguna manera no era bueno, o no ha sido bueno porque hemos sido desordenados en este mundo y no lo hemos valorado como una razón suficiente para estar en él. Pero sí, digamos, en términos de ser resilientes para darle nuevamente un sentido, un repensar el sentido de lo humano y el sentido de las cosas que tiene a esta edad en la cual el mundo pues ha evolucionado con ciertos artefactos y tecnologías que no van a ser la salvación de la humanidad. Entonces hay una necesidad de hacer resiliencia científica, que es ayudarle a la persona que, lo que decía con el doctor Armando, aprenda a pensar por sí mismo. ¿Usted qué opina, abuelo? ¿Sí? ¿Se colocaría o no se colocaría? Me la colocaría siempre y cuando me den garantías. No cuando me condicionen, como dice la doctora Stig, con un mercado para que me vacune o con una situación de ayuda o quitarme la ayuda. Es decir, eso siempre lo hacen. Eso siempre se hace a nivel de los políticos. Cuando hay tiempos de campaña, siempre se manifiesta y se dice que si no vota, no se le da la ayuda, no se le da el subsidio, no se le aporta. Eso siempre lo he escuchado yo como trabajador social. Eso lo vivimos siempre. Pero entonces necesitamos, y vuelvo a la lógica, digamos, dialéctica, de una resiliencia científica dialéctica que nos permita realmente formar la conciencia crítica de la juventud y nos permita ayudarle a eso, a revitalizar su eros y su tánatos, de volver a esas preguntas que todos estos señores, Marx y Engels, se hicieron en ese momento de por qué son pobres, por qué se domina a la gente, porque hay cómo crear un método nuevo de pensamiento que será investigar nuestras propias existencias a partir de nuestro encuentro con la historia y la cotidianidad. Y creo que ahí hay unos elementos importantes para este trabajo que se está haciendo aquí. Bueno. Muchas gracias, doctor Trejo, porque estas reflexiones son las que nos ayudan digamos, a seguir ampliando nuestra perspectiva y nuestra actitud frente a la vida. Hasta el momento, pues no sé si Roberto o Estela, que de pronto no les hayamos dado el espacio, si quieren hacer su intervención. No, pues escuchándolos, pensando muchas cosas así como un remolino. En cuanto a la parte dialéctica, pues a mí me tocó la parte de la crítica literaria y esta teoría aplicada a
ese campo del saber. Y estaba pensando en personas como George Lukács, que hablan de ese, digamos, duelo entre la parte literaria y la parte histórica, ¿no? Y el rescatar a través de la literatura ciertos contextos culturales que están ahí presentes y que son supremamente válidos. De lo último de la vacuna, pues no, aquí es igual. La vacuna está condicionada. Si no haces esto, si te pones la vacuna, si no te pones la vacuna, no va a pasar esto porque está ligada a ciertos programas. Me atoré con la saliva. Está ligada a ciertos programas de bienestar social. Entonces me estoy dando que es una política, me estoy dando cuenta que es como una política mundial, ¿no? Entonces, pues lo mismo. Y nada, eso. A ver, ¿tú quieres hacer alguna interpretación o intervención? Le va a tocar vacunarse. Estela puede tomar un té de hierbas medicinales. No, no es todo, fue que me atoré con la saliva. Bueno, he estado escuchando con mucha atención este importante capítulo de la tertulia, y en todo momento estuve relacionando con el lugar donde trabajo y tengo mi residencia. Y obviamente este tema durante mucho tiempo fue un tabú. Incluso actualmente queda algo todavía de eso. Entonces, muchas generaciones no conocimos el enfoque dialéctico ni toda la filosofía de estos grandes maestros Marx, Engels. Entonces, más bien, lo que ha llegado aquí ha sido principalmente por filósofos o profesores o políticos que han salido fuera y de alguna manera plantearon estos temas en las comunidades de trabajadores, de campesinos. Incluso hace poco hubo un presidente que le llamaban progresista, pero apenas pudo estar 3 años de su mandato cuando ya se produjo un golpe parlamentario y tuvo que renunciar. Entonces, este nivel de debate no se lleva a cabo acá, definitivamente, ni en forma de tertulia, ni en forma académica. No obstante, la que motiva preocupaciones es la misma realidad, cómo uno sobrevive actualmente y justamente ahora. Las condiciones sociales, económicas, están muy difíciles, muy difíciles. Y bueno, lo que uno piensa es, si quiere plantear algo distinto, por lo menos algo alternativo, en el ámbito académico no es posible, definitivamente no es posible, porque está en el mercado, como muy bien se detalló aquí, volver competentes para un sistema de mercado al profesional. Entonces no hay posibilidad de un debate. Entonces la posibilidad de por lo menos ejercitar a nivel experimental posibilidades de enseñanza de investigadores jóvenes más abiertos es fuera de la academia, o sea, sin ninguna relación con toda la educación formal de todos los niveles. Y la experiencia que estoy teniendo
lo más notable es que mi experiencia es con el lado argentino del río Paraná, o sea, Posadas, y yo vivo en Encarnación. Entonces, allí tengo un grupo de profesionales con quien tengo una amistad ya de varios años, que me pidieron que desarrolle mi enfoque, que se llama Gimnasia para Pensar. Por eso me alegré mucho aquí que todos los ponentes de esta tarde decían la necesidad de pensar, de volver a mirar al interior nuestro que interacciona con la realidad y aunque toma los elementos que existan de otros autores, logre generar una discusión y la aterrice a su realidad, ¿cierto? Aterrice a su realidad y busque la salida más favorable en forma de conocimiento, en forma de acción. Y les quiero decir que llevo mes y medio en ese taller. Se llama Taller Gimnasia para Pensar, caminando en la cuerda floja para poder sobrevivir la actualidad. Ese es el nombre del taller, caminando en la cuerda floja. Y lo han dicho aquí, estamos en incertidumbre, estamos en condiciones difíciles, pero tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y inicialmente el grupo fue de 50, pero como era de elección, o sea, era voluntario el inscribirse en el taller. Nadie obligaba a nadie. Al final quedaron más o menos unos 25. Y los otros siguen, pero más por la vía de las grabaciones. Y en cualquier momento dicen que ellos van a integrarse, porque cada persona tiene su ritmo cognitivo y emocional. Por eso dar una clase creyendo que todos van a aprender igual no es correcto. Uno envía el mensaje y ese mensaje, vamos a decir, se inserta en las personas, vamos a decir, y cada persona es diferente. Y según sus condiciones, sus necesidades, su tiempo, sus intereses, etcétera, es que asimila un porcentaje de lo que uno presentó. Bueno, este mensaje de la Gimnasia para Pensar ha generado ya 5 propuestas de investigación, pero son equipos, no es una persona, es un intento de investigación de una persona, no es de una, sino de 5 personas que no son también, por decir, colegas de estudio, no son compañeros, no son compañeros de trabajo, totalmente diferentes y diferentes carreras también. El punto aquí que une es el intento de buscar otras formas de pensar. Esa es la causa común. Estamos buscando. Incluso esa búsqueda es incierta también. Hay que ir descubriéndola paso a paso. Bueno, y para resumir, la elección de tema fue todo un proceso interesante en que cada cual elige, el grupo elige el tema de su interés, y después lo presenta al grupo, expone, recibe comentarios míos y de otros, vamos a decir, se hacen ajustes, vuelven a presentar, ida y vuelta. Aquí es también interesante que ustedes me hagan su reflexión, sino cómo se llama ese ida y vuelta. Hay una mejora, se trae, se socializa, hay comentarios, se lleva, se socializa, ese ida y vuelta. Y he descubierto que el verdadero aprendizaje está ahí. No está en la tecnología, no está afuera, sino, ni tampoco está en escuchar la grabación de la clase, sino está en la interacción intensa y con los comentarios, que en este caso me toca hacer a mí, que tampoco es una crítica, sino es pregunta, es indagación, es buscar que el participante sea el que tome la decisión de dar la respuesta.
la educación aquí es ganar en toma de decisión, que cada cual decida su proceso de avance en este proceso. Y lo más importante con esto redondeo es que los 5, quiero decirles que yo tengo una especie de guía orientadora. No es un método, no es haga esto o haga aquello, es una guía orientadora que el participante puede modificarla según su realidad. Se trabaja en la realidad de cada uno, en el terreno de cada uno. Y hay que salir de ahí la idea. Bueno, y vienen las 5 propuestas, que generalmente es selección de un tema, un planteo inicial del problema, no rígido, sino lo que percibió. Acá usé mucho la inducción, que aquí la tertulia ha tratado con gran calidad. Me ha servido mucho, porque les explico después modos de razonamiento. Incorporo la filosofía de la ciencia en sus aspectos de modos de razonamiento en la investigación. Incorporo como parte de la investigación aclararles qué proceso de modo de razonamiento están haciendo. Entonces ahí estuvimos haciendo, dice, datos particulares sacados de la realidad. Algunos tenemos, digamos, ciertas definiciones, otros esperamos que estas definiciones se repitan también en otros datos que están más adelante, lo que se llama la inducción incompleta o compleja, ¿no? Y la idea es que después el planteo del problema sea como la deducción que genere podría ser esa teoría, entre comillas, que fue la suma de los diferentes fenómenos particulares. Bueno, les quiero decir que el escrito, hasta esa parte, todos los participantes de diferentes profesiones, diferentes edades, diferentes sexos, reflejan su matriz conceptual que aprendió desde la infancia hasta, hay algunos ya con nivel de doctorado. El lenguaje refleja la persona. Y, como vimos también, la caja de paradigmas, ahí cada cual se ubicó, cuál es su matriz conceptual, donde puede encontrar su techo, hasta dónde puede saltar. Porque ahí hacemos un ejercicio, lo hace cada uno. Eso le pido que no me muestren a mí, que descubran su matriz conceptual, porque todos dijeron que no sabían qué es eso. Entonces les mostré cómo se hace, etcétera, etcétera. Y entonces descubrimos. Y entonces hemos estado en los mapas conceptuales de las variables y comenzamos a hacer cruces de variables. Cruces de variables. No van a creer que hacer cruces de variables es como saltar a un precipicio para ellos. Porque ahí se comienza a producir un cambio de su matriz conceptual. Entonces le dijo, me preguntaron, ¿vale la pena? Me dijeron, hacer el salto al precipicio. Y yo creo que esa es la decisión que tienen que tomar. Pero entonces dice, necesitamos paracaídas. Y bueno, pónganse un paracaídas, pero láncense al precipicio. Y vean la experiencia de lo que es cruzar variables. Y no van a creer que ese salto para cruzar variables prácticamente es un comienzo de una transformación de su matriz conceptual. No es de un día. Esto lleva años, pero es bueno comenzar. Y el logro de este taller está ahí. Porque cada vez más ellos se comprometen y ahí preguntan y ahí ya indagan. Incluso buscan fuentes. Por ejemplo, ahora la última vez ustedes han de conocer a este gran físico, pero también amigo del taoísmo y de Capra, Fricot Capra, que tiene su libro El punto crucial, donde habla de la crisis de percepción de toda la sociedad
lo que más o menos Francisco ha adelantado también, y todo el grupo, esta incertidumbre, etcétera, etcétera. Cuando él escribió el libro era el problema de la energía atómica, el peligro atómico, etcétera, etcétera, la crisis del petróleo, la época que él escribió el libro. Pero después tiene él un film hecho por él y su hermano, ¿cierto? Y en el cual actúa incluso una artista sueca muy famosa, una artista muy famosa sueca, que se llama Main Walk, el camino de la mente. Yo utilicé mucho eso en mis clases antes, pero después se me perdió el film, cuando uno se va mudando. Pero yo comenté eso en el curso y ya me dijeron que ellos consiguieron el film. Y vamos a ver entre todos mañana, pues son los lunes y viernes las reuniones, y ahí viendo ese film de los hermanos Capra, es que uno descubre cuál es la diferencia entre una matriz de causación lineal versus una visión sistémica. Realmente es un film interesante, porque estos cambios, incluso lo que decíamos aquí, este pensar, incluso el pensar propio, es un ejercicio duro, un ejercicio difícil en una sociedad como esta, incluso para uno sobrevivir. Pero tiene que encontrar la rajadura donde buscar aquellas personas que también tienen estas inquietudes. Y entonces, ¿cómo las conecto? Entonces llegué a la conclusión de que hay que tener una propuesta. Por ejemplo, nosotros aquí en la tertulia tenemos la propuesta de la tertulia, que es la que nos convoca y alrededor del cual hacemos nuestros intercambios, nuestros conceptos, nuestras ideas. En el caso mío, yo tengo esta propuesta de la gimnasia para pensar, más la colaboración de un gran amigo mío, que es un sacerdote de Posadas. Se llama Benjamín Barrios, pero él, siendo sacerdote, su comunidad lo mandó a Viena y sacó un doctorado en psicología clínica. Y entonces volvió a su valle, decimos nosotros, a su país, y desde su parroquia él tiene una gran convocatoria en formación de jóvenes líderes. Y el foco, aquí un poco va a tocar también el tema que aquí el foco es que la ciencia necesita espiritualidad, incluso como todos los filósofos y físicos actuales se dan cuenta de que no es solo tecnología, porque la tecnología es que nos lleva a esa figura de transhumana que aquí se mencionó, y tenemos que poner el énfasis en lo humano, que sí maneje la tecnología, pero no que sea la tecnología lo que maneje lo humano. Entonces nuestro enfoque, le digo, que me motiva mucho a mí para... estoy haciendo como una síntesis también de cosas que aprendo en la tertulia, cosas que aprendo en arquitectura, cosas que aprendo en mi propia búsqueda. Y va saliendo este ejercicio que lo que me di cuenta es que les favorece a los participantes a encontrarse a sí mismos, a generar una relación con colegas y a plantear alternativas que pueden ser a lo mejor a pequeña escala, pero que guarden, digamos, toda la riqueza de una relación de solidaridad, de una relación de fraternidad, como es la que tenemos aquí en la tertulia. Y les digo además, es ad honorem. Este es el otro. Sí. Es ad honorem, tanto del padre Gillo como yo, porque hay un equipo que hay al lado de Posadas que se encarga ad honorem también del manejo tecnológico.
y todas lo hacen con esa vocación de servicio, la vocación de servicio al otro. Entonces, eso es lo que quería compartir aquí en la tertulia de hoy. Pues muchas gracias, Roberto, por esta reflexión que nos va llevando pues en este hilo conductor del sentido hermanado, de la experiencia vital y de cómo a partir de la ciencia, la tecnología, la investigación, también está presente la parte humana y sensible del sentido espiritual que une a lo humano, al sentirnos como un todo en esta visión que tú siempre nos has querido hacer que recuperemos. Francisco, ¿quieres decir algo con respecto? Sí, cómo no. Entonces, tenemos para dentro de estas dos próximas sesiones la siguiente dinámica. En la próxima sesión vamos a trabajar las ideas correspondientes a la llamada Escuela de Frankfurt o la Escuela del Neomarxismo, que tiene, al menos tiene 3 generaciones. Y después de esa sesión, en 15 días, vamos a hacer la propuesta que Roberto hizo hace 1 o 2 tertulias, de hacer un pare y hacer una tertulia donde vamos a compartir desde la perspectiva personal, hermanada, lo que ha sido todo el desarrollo de la experiencia transformativa a lo largo de el tiempo que hayamos participado en la tertulia, que ha transformado en nosotros. Es una tertulia mucho más informal que las que habitualmente tenemos, muy abierta, donde seguramente saldrán una buena cantidad de cosas en la cual vamos a decantar y a sacar, abriendo nuestros corazones y nuestra conciencia de lo que hemos ganado, de lo que se nos ha generado, nuestras inquietudes, nuestras preguntas. Y creo que esa propuesta que hizo Roberto es muy sustancial porque tiene que ver con ese componente de lo humano, de lo que Astrid ha denominado lo espiritual, que recoge la riqueza interna de cada uno de nosotros. Entonces, esas serían, digamos, como las 2 próximas sesiones, Escuela de Frankfurt y sesión abierta para recoger lo que hemos ganado a lo largo del tiempo a través de la tertulia. Y seguramente habrán otras ideas ahí que se manifiesten. Entonces, es básicamente eso. No sería nada más de mi parte, Astrid. En relación a la Escuela de Frankfurt, ¿tienes alguna propuesta de texto o lo vamos a dejar abierto? Pues yo tengo un texto, pero tiemblo de que sea muy ladrilludo. Voy a armar algo y lo envío, pero quedan ustedes abiertos a indagar por su cuenta sobre la Escuela de Frankfurt, que eso hay bastante. Y de todas maneras voy a elaborar un documento porque necesito también, tengo un texto sobre eso, hecho como en el 2002, 2003, sobre la Escuela de Frankfurt. También pues de esa escuela yo hice mi tesis de maestría ya hace 27, 28 años. Entonces, pues sí, sobre todo del campo de Habermas, pero por supuesto que es mucho más amplio. Entonces, sí, voy a elaborar un texto, se los envío, pero quedan también en libre acceso lo que quieran leer. Perfecto. Entonces, pues algo que yo quería solamente como que quedara como cierre, y es el hecho de que así como hoy por hoy en nuestro sistema de vida en el siglo XXI, con todo lo que está pasando, con todos los cambios sociales, políticos, ideológicos, científicos que hemos tenido, pues esto ha generado en el colectivo humano una cuestión, digamos, de preocupaciones, también de búsquedas y de situaciones que podríamos decir que son como arrolladoras para la humanidad, y que muy seguramente esto también pudo ser la experiencia que estuvo viviendo Europa principalmente en finales del siglo XIX, comienzos del XX, con todo este proceso industrializado que hizo que pensamientos como el materialismo dialéctico estuvieran en discusión y que no fueran un producto terminado.
Creo que socialmente estamos viviendo una circunstancia muy, pues de manera análoga, con condiciones diferentes, pero en el sentido de que definitivamente la sociedad está viviendo unos cambios como los vivieron en su momento en la época de Hegel, Marx, Engels, que los llevaron a hacer todos sus planteamientos filosóficos, científicos, epistemológicos. Muy bien. Entonces, pues, que sea hasta aquí. En este momento estoy deteniendo la grabación. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy amables.